Estamos en Al-Ándalus, a comienzos del siglo XII. Hoy luce un sol espléndido que reconforta de la angustia de tanta guerra y violencia. En la tranquilidad de estos campos, nadie diría que árabes y cristianos, unos contra otros o entre ellos mismos, se matan casi de continuo. Las flores brillan, los pájaros cantan, las aguas espejean y los frutos se ofrecen generosos. Se diría que nos encontramos en el escenario inspirador de uno de esos poemas árabes que cantan a la vida complaciente. Alegre fui en la mañana, alegre por la tarde estuve, mas en la noche mi gozo fue completo porque las estrellas trajeron a mi amada. Felicidad para el poeta y ventura también para la historia de Córdoba, porque en ella van a nacer, con una diferencia tan solo de 9 años, dos de los más ilustres pensadores de Al-Ándalus, Averroes y Mutamid. La presencia árabe en la península ha sufrido en este siglo XII serios repliegues hacia el sur. Hace unos años que los cristianos recuperaron la emblemática ciudad de Toledo y de igual manera las plazas de su entorno están ya en manos castellanas. Y a pesar de ello, la impronta árabe sigue fructificando en la cultura de los reconquistadores. Buen ejemplo de esa influencia la encontramos en Mairit o Majerit, el actual Madrid, que nos ofrece dos bellas torres mudéjares, una del siglo XII, incorporada a la iglesia de San Nicolás de los Servitas, y otra, San Pedro el Viejo, ya del XIV. Ambas son dos estupendas piezas que perviven con nobleza y dignidad en el entramado del Madrid de nuestros días. Esas torres madrileñas y sus hermanas de Toledo, que las inspiraron, son a su vez parientes de las andaluzas. Cerca de Sevilla se encuentra el pueblo de Bollullos de la Mitación y a las afueras de él, la ermita de Nuestra Señora de Cuatro Habitan, que conserva la torre de la primitiva mezquita, una construcción almohade emparentada con la Giralda, la Torre Hassan de Rabat y la Kutubia de Marrakech. Hermosas torres que acompañan o acompañaban a mezquitas, lugares de culto que en Andalucía estaban exentas de impuestos y fueron enriqueciéndose con donaciones reales y de gentes adineradas. Algunas de estas mezquitas llegaron a tener tanta fortuna que contribuyeron al tesoro real con préstamos importantes. Y hablando de mezquitas, regresamos a la inigualable Toledo. Los musulmanes toledanos tenían mezquitas a las que ir a orar, y entre ellas sobrevive la de las Tornerias, curioso edificio que no se encuentra a ras del suelo, como era preceptivo según las normas árabes, lo que hace pensar que a lo mejor esta pequeña mezquita era de propiedad privada, una especie de oratorio en una casa particular. Y al respecto de las casas familiares, estas imitan en su diseño a los palacios reales. La casa del Chapiz, en Granada, se construye después de la toma de la ciudad por los reyes católicos. Es un ejemplo de vivienda al gusto morisco que resume a la perfección el amor por lo delicado y gentil, predispuesto al placer indolente. La alberca es casi la protagonista de la casa, porque ella es el espejo y al reflejar en sus aguas la arquitectura que junto a ella nace, acentúa la sensación de ligereza del edificio que se adorna de barandas y galerías
desde donde disfrutar de la siempre atractiva presencia de la Alhambra. Edificio, jardín y naturaleza se funden en sabia unidad que permite transitar del interior al exterior sin sobresaltos. Desaparecen las fronteras y el paraíso parece estar más cerca. Resulta más accesible. Paraíso que tiene al agua por protagonista. Agua que da de beber al sediento, que en los baños reúne a los amigos en animada charla y que lava la suciedad física y moral de los humanos. En la Córdoba de este siglo XII, donde árabes, bereberes, muladíes, eslavos, negros, mozárabes y judíos viven en compleja relación, en esta ciudad tan agitada y variopinta, nace en el 1126 Averroes, que llegará a ser para muchos el más importante filósofo árabe de la Edad Media, un sabio heredero de la obra de Aristóteles. Nací en Córdoba en el año 1126. Mi abuelo fue juez y cadí de Córdoba. A su muerte, mi padre le sucedió como jurista en sus cargos, y de ellos vino mi interés por el derecho. Gracias a su ayuda llegué a ser nombrado en 2 ocasiones cadí de Sevilla y en otras 2 cadí de Córdoba. A pesar de mi indudable éxito en la judicatura, lo que más me interesaba era la filosofía, y a ella le dediqué la mayor parte de mi vida. Aristóteles fue mi maestro principal. De él, más que de ningún otro, aprendí lo poco o mucho que sé, y sobre él escribí mis propios comentarios. De ahí que también se me conociera con el apodo de El Gran Comentador. La medicina como ciencia para sanar el cuerpo me interesó mucho, pero aún más como medio filosófico para sanar el alma. Sobre ello traté en mi enciclopedia médica, que me supuso reconocimiento y ser nombrado médico de la corte. No ocurrió lo mismo con mi libro Incoherencias del Incoherente, que tantos y graves problemas me creó a causa de su defensa de los principios aristotélicos, pues los intransigentes se empeñaron en ver en él un enfrentamiento a las enseñanzas del Islam. Gran error que, junto al fanatismo de los almohades, me supusieron la prohibición de mis obras y mi exilio. Me llamaron de la corte de Marrakech, y hacia esa ciudad viajé, y en ella fui a morir en 1198, recordando a Andalucía. Siempre creí en el poder de la palabra, del diálogo y de la enseñanza, sobre todo de la dedicada a los jóvenes, pues ellos son el campo más fértil, la tierra que necesita de más atención y de más amorosos cuidados. Dispuse en mi testamento que se me enterrara en mi Córdoba natal. Así se cumplió. Para la enseñanza religiosa de niños y jóvenes, misión tan valorada por Averroes, se creó la madrasa, establecimiento que acoge estudiantes y que cumple a la vez la misión de colegio y universidad. Nació en Oriente hacia el año 1000 y se extendió rápidamente por todo el Islam. Son famosas las madrasas marroquíes, muy en especial las de Marrakech y Fez. En torno de un patio central, presidido por el estanque, se desarrolla el edificio que desde la tierra anima a elevar la mirada hacia el cielo. Para su construcción, la dinastía Meriní no escatimó esfuerzo, y así se lograron unas creaciones perfectas en las que materiales nobles como maderas de cedro,
mármoles, cobre y onice, acompañados de azulejos y escayolas esculpidas, consiguen un conjunto armonioso y atractivo que favorece el estado místico sensual de las personas que se encuentran en él. Benti Fadi, recordando sus años de niño, dejó escrito: siendo niño, mi abuelo me llevó a la madrasa. Allí los muchachos aprendíamos las palabras santas del profeta, y el poder que ellas atesoraban nos hacían caer como en desmayo, tal si el arcángel San Gabriel nos alzase en vuelo angélico. Madrasas para estudiar y castillos para defenderse. Dos aspectos de la vida terrenal, el espíritu y la materia. Los castillos árabes españoles van imprimiendo carácter a las tierras que presiden. Muchos se alzan en enclaves ya habitados desde antiguo y sus orígenes pueden ser celtas, íberos, romanos, visigodos. Con pasado arcaico o de nueva planta, estos castillos crean una sólida barrera de protección y defensa, lugares en los que refugiarse o desde los que atacar al enemigo. La mayoría de los castillos árabes de Al-Ándalus se construyen en la línea del Duero, llamada así por ser dicho río el eje de ese término. En esa línea y al sur de ella surgen o se remodelan construcciones de primer orden: Osma, Berlanga, Reyo, Medinaceli. La obra más admirable es Gormaz, pieza señera de la arquitectura militar española. Desde su alcor domina un vasto territorio donde se cruzan varias sendas romanas y medievales de gran valor estratégico que seguirán vigentes durante siglos. Las tierras del norte de la península, por su geología y clima, quedaron enseguida a salvaguarda. El castillo de Baños de la Encina, conocido como Fortaleza de Burgalimar, se construyó en el 968 por orden de Al-Hakem II. En las luchas de la Reconquista desempeñó un papel de importancia para el reino de Jaén y tuvo la fortuna de no sufrir grandes daños. En él residieron muchos monarcas cristianos, de ahí que se le llame el Castillo de los Siete Reyes. Y se cuenta que en este alcázar nació Fernando III el Santo, aunque también se citan como lugar del nacimiento a Piedrahíta de la Sierra, en la provincia de Ávila, y a Valparaíso, en la de Zamora. Lo que sí es seguro es que el Rey Santo fue quien conquistó definitivamente este castillo milenario de tan sólida estampa. Las murallas árabes, al modo de los castillos, adornaban sus puertas con esmero, pues no solo eran útiles como accesos a la ciudad que defendían, también hablaban de la importancia de ella. Bellas puertas y sólidas murallas cercan la Alcazaba de Málaga, que es conjunto armonioso que aúna necesidad defensiva con residencia palaciega. Fue edificada en el año 1065 por orden de Badís, del rey Cirí de Granada. Los nazaríes la ampliaron adornándola de patios, fuentes y albercas. Sus jardines fueron cantados por el poeta malagueño del siglo XII, Abul Qasim. Escuchémosle. En el jardín la mano del amor nos engarzó para el placer. Nosotros éramos las perlas, los amores,
los hilos. Yo soy hombre amante de la vida y admiro a los que saben gozar de la existencia y a los que defienden con bravura su libertad. Por eso me emocionan las proezas de mi compatriota Omar ibn Afsun, enfrentándose contra el Emirato de Córdoba y venciendo hasta al propio y todopoderoso Abderramán III, pero buscar refugio en Bobastro, allá en medio de la no fácil sierra malagueña. Yo, con franqueza, prefiero la dulzura del mar y los placeres de una vida civilizada. Mientras en el Al-Ándalus árabe se construyen castillos y palacios, en tierras reconquistadas también se erigen fortalezas o se refuerzan y adaptan las tomadas a los árabes. Así surgirán las fortificaciones de Castrotorafe, Burguillos del Cerro, Aracena, Fregenal, Riba de Santiuste, San Servando, La Abadía, Calatrava la Vieja, Calatrava la Nueva. Castillos con los que mucho tuvo que ver la Orden del Templo, los Templarios, a cuyos caballeros los reyes castellano-leoneses les entregaron estos castillos y muchos otros para su uso y custodia. Monjes soldados que, exceptuando el triste caso de Calatrava la Vieja, consiguieron mantener con sacrificio y honor su puesto en los lugares encomendados. El formidable Castillo de Luna, en Alburquerque, es algo posterior. Lo mandó edificar en 1314 un hijo bastardo del rey Dionís de Portugal. Se consiguió darle tanta grandeza que don Pedro I de Castilla no se atrevió a asaltarlo. El poderoso don Álvaro de Luna lo engrandeció y años más tarde el rey Enrique IV lo donó a su valido don Beltrán de la Cueva. Fortalezas árabes, fortalezas cristianas, muertos de uno y de otro bando.
creyentes en Cristo, seguidores de Mahoma, de Moisés, de Buda, de otros ideales, iglesias, mezquitas, sinagogas, pots, ámbitos para la oración en soledad o en compañía, para alcanzar un mayor conocimiento de uno mismo, de la vida terrenal y del espíritu. Ideales comunes que vencen sobre la materia, ese lastre que tras su esplendor siempre vuelve a derrumbarse en ruina, abandono y polvo. La fragilidad, lo leve del aparente triunfo material se nos aparece de continuo. La necrópolis de Shelah en Rabat, uno de los espacios más románticos de Marruecos, es un claro ejemplo de la fragilidad del poder temporal. En las ruinas de Sala Colonna, la ciudad romana que dio origen a Rabat, en su ubicación tan acertada, la dinastía Meriní situó su cementerio particular. En él se enterró al fundador, Youssef Yacoub, que en 1269 conquistó Marrakech, suplantando a la dinastía almohade. Fue el primer sultán en recibir sepultura. Tras él lo fueron otros, todos meriníes. Las tumbas de El Sultán Negro, de su madre Abisinia y de su mujer europea, la conocida como Sol de la Mañana, que naturalmente se convirtió al Islam, ofrecen su presencia como romántica estampa del pasado. Las ruinas de la mezquita y el encanto de la vegetación hacen de Shelah un lugar inolvidable, escenario ideal para un Gustavo Adolfo Bécquer paseante.